Buenos días, un privilegio estar, como siempre digo, en la casa de Dios, predicando su palabra, tratando de compartir lo que Dios nos dice, lo que Él nos enseña, versus lo que vivimos. Porque siempre voy a rescatar de que todo lo que leemos y estudiamos tiene que ver justamente con nuestra propia vida de todos los días. No los domingos solamente, los días de reuniones, sino de todos los días, porque la iglesia de Dios vive todos los días. Y no podemos despegarnos de su voluntad y hacer lo que nosotros queremos porque la pasamos mal. Las veces que lo hemos hecho en la vida y nos hemos apartado de su voluntad, la hemos pasado mal. Gracias. Yo quiero leerles, partiendo de un pasaje. La verdad que en la semana, cuando fui desafiado a predicar esta mañana respecto a todo lo que estamos estudiando, la historia de Dios, la historia de la Biblia, la historia de la humanidad, Dios me llevó en la semana a un montón de pasajes a leer y dije, si llevo todo esto el domingo, no sé por dónde empezar porque Dios me habló de un montón de maneras. Voy a tratar de ser resumido. Voy a empezar en Romanos 8:28, que está vinculado a lo que estudiamos esta mañana sobre la vida de José. Quiero animarles a estudiar la Biblia con todos los que nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, porque si no viene se pierde un gran momento. La historia de Dios, que se llama el estudio que estamos haciendo, es la historia de nuestra vida. ¿Amén? Es la historia de nuestra vida. Porque en ella se va reflejando muchas de las cosas que hemos experimentado, que hemos vivido o que vamos a vivir en el tiempo que sigue. Y esta palabra cierra hoy el estudio de esta mañana con la vida de José. La vida de José está en los últimos capítulos del Génesis y es una historia de vida maravillosa como las que hay en la Biblia, acerca de personas que tuvieron que pasar un montón de dificultades injustamente para poder, en definitiva, ser probado en su fe y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto realmente tiene que ver con nosotros porque en la vida que llevamos todos los días se pone a prueba todo esto, verdaderamente. ¿Estoy viviendo lo que Dios quiere o estoy viviendo lo que yo quiero vivir? Y esto lo analizamos y lo podemos revisar en nuestra vida todos los días. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios, disfrutando lo que Él tiene para mí, o estoy viviendo como se pueda? Estoy viviendo cada día a ver qué me encuentro, con qué enfrento, y las decisiones que tengo que tomar en las áreas de la familia, de la economía, del trabajo, se vinculan con el propósito de Dios, pero si yo no estoy en ese propósito, tengo un gran problema, porque no sé para dónde ir. No sé si lo que estoy haciendo responde o no responde a lo que Dios dice. Y hay un Dios que está mirando, que te ha dado libertad, que nos da libertad para poder decidir, para poder vivir, y todos los días está visitándonos, acompañándonos, amén, todos los días, esperando que mi reacción y mis decisiones de vida tengan que ver con lo que Él tiene preparado para mí, y no con lo que yo quiero vivir. Y esto es lo que dice ahí la palabra en Romanos. ¿Alguien lo puede leer? Ahí puede ser. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una filosofía por ahí secular que tiene un dicho que a veces lo usamos nosotros en la comunidad en que vivimos. Dice, todo lo que sucede conviene. Una cosa así, ¿no? Como que de alguna manera me resigno, acepto una realidad porque de alguna manera hay algo que me va a hacer bien. Y es una manera quizá de aceptar algo que no puedo cambiar, algo que no puedo modificar. Y la gente lo repite, lo dice, convencida de que esa manera puede superar el momento que le toca vivir. No es así. Lo tengo que decir con fe, con seguridad, porque yo creo en un Dios que tiene un propósito para mi vida y que todo lo que me va a pasar en la vida tiene que ver con ese propósito. Por lo tanto, todo lo que estoy viviendo en ese propósito me va a ayudar a bien. Pero cuando yo me aparto del propósito de Dios, no todas las cosas me van a ayudar a bien, porque son las consecuencias de mis decisiones, de lo que yo voy a decidir. Entonces, cuidado con a veces estar viviendo una cultura religiosa, hoy en día hay filosofías de vida que se proclaman por ahí para que el hombre pueda estar mejor, para que el hombre pueda estar bien y aceptar su realidad, pero no tiene que ver muchas veces con lo que Dios quiere. Este
esto es muy claro, dice, todo te ayuda bien, esto es conforme a los que en su propósito son llamados. Por eso cuando uno estudia, como vimos hoy, la vida de José, uno entiende que todo lo que fue viviendo José tenía que ver con un plan para su vida. Por eso mismo, como él dependía de Dios, pudo soportar tanta injusticia y tanta adversidad. ¿Con qué? Con expectativa, con esperanza, porque aún lo que era injusto, él lo estaba esperando para algo mejor. Algo que a nosotros nos cuesta mucho interpretar en la vida de todos los días. Cuando falta algo, cuando las puertas están cerradas, cuando no tengo idea qué decisión tomar, cuando lo que tengo que decidir tiene que ver con el país, con lo que va a pasar después, con lo que va a pasar en mi familia, en fin. Hay tantas variables de lo que puede llegar a pasar que confunden mi presente, nuestro presente. Y nos amargamos, nos tiramos en una cama, no nos podemos levantar o cuestionamos porque no entendemos lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando venimos de fracasos, cuando nuestras decisiones pasadas nos han permitido fracasar y uno llega a un cierto presente y dice, no quiero fracasar más, quiero que me vaya bien. Nadie emprende un cambio para que le vaya mal, todos los cambios son positivos, son buenos, pero para crecer, para avanzar, ¿sí? Para subir escalones, no para poder bajarlos. Y esto tiene que ver en la vida de todos los días con lo que Dios tiene para mí. Y esta es la cuestión. ¿Estoy viviendo yo en el propósito de Dios? ¿O estoy haciendo la que yo quiero? La que yo realmente busco en forma personal. Hay un concepto en la Biblia, un tema, un tratamiento que Dios tiene con este tema, que es central en la Biblia. Porque es tan importante que Jesús murió por eso. Y es el pecado. Porque el pecado me aparta del propósito de Dios. Y yo no puedo tomar ese tema, soslayarlo, pasarlo por arriba como algo más, porque es muy importante la palabra de Dios. Y esta mañana, cuando he meditado esta semana en lo que Dios nos venía diciendo, hay un tema que venía redundándome el Señor en mi corazón y tiene que ver con el pecado. Y yo le llamé la relatividad del pecado. La relatividad del pecado, relatividad, ¿sabe lo que significa? Significa todo depende. No sé si me casa el concepto. Lo relativo es aquello que todo depende de dónde se mire, de dónde se toque. Y esto es lo que Satanás utiliza como filosofía de vida para que nosotros, los hijos de Dios, nos desviemos de la verdad, haciendo lo que nosotros queremos, en definitiva, o lo que el enemigo quiere que hagamos. Y vamos a leer de nuevo entonces el capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 7. Está ahí en la pantalla. Yo lo voy leyendo y marcando algunos conceptos. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer y le pregunta, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, sean abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer entonces que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y pusieron delantales. Usted fíjese el tratamiento que le da Satanás al pecado frente a la humanidad, frente a cada uno de nosotros. Fíjese que la serpiente que está ahí, Satanás usándola como un medio, no niega la palabra de Dios. No dice Dios no dijo eso, no existe lo que Dios dijo, sino que le da una interpretación diferente. Le da una interpretación distinta. Dios había establecido una orden a Adán y Eva, como a nosotros, nos dice, vivan de esta manera. Pero ¿qué pasa? Satanás viene y toma lo que la palabra de Dios dice y la busca interpretar de una manera que yo pueda desviarme de la verdad para la cual me fue predicada, me fue enseñada. De tal manera que me desvíe de lo que Dios tiene para mí.
Entonces ahí empieza lo relativo y empezamos a cuestionar, según de dónde se mire, las cosas pueden ser decididas de una manera o de la otra. Fíjese en este momento, en este instante, en el que está ocurriendo esto, que la serpiente le dice a la mujer, no es que van a morir. Y la mujer repite, no, Dios dijo que vamos a morir. El concepto de la muerte, Satanás lo tergiversa, lo relativiza, para que la persona no lo pueda comprender. Y se desliza esta mujer, con el hombre que la acompañaba, hacia lo contrario de lo que Dios había dicho. Esto pasa en la vida de todos los días. Dios dice una cosa, pero la miramos de otro punto de vista. Y de alguna manera el hombre y la mujer justifican determinada conducta que va contra la voluntad de Dios, creyendo que de esa manera se está alcanzando un objetivo. Fíjese que lo que dice la historia, la mujer dice que vio que el fruto era agradable y que hizo que era bueno para adquirir sabiduría. ¿Qué pretendía la mujer comiendo ese árbol, el hombre comiendo ese árbol, nosotros haciendo lo que Dios no quiere que hagamos? ¿Ser más sabios en qué? ¿Ser más sabios en qué? ¿Puede la desobediencia producir sabiduría? ¿Qué es lo que originó esta conducta de la mujer? Dice que la Biblia que conocieron la condición en la que se encontraba. Sabiduría y conocimiento no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre conocer, saber y ser sabio? Perdón, conocer y ser sabio sería la pregunta. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿La tienen claro? Un ejemplo, el médico que fuma es un hombre inteligente, pero no es sabio. ¿Sí? Uno puede conocer determinadas verdades, pero de ahí aplicarlas en la vida hay una gran diferencia. Y el propósito de Dios es que verdaderamente seamos sabios. La mujer cree que lo puede alcanzar y de esa manera peca delante de Dios y se aparta de ser sabio en lo que Dios tenía. En la semana leía en Infobae, que es un portal de noticias, hablando un médico muy reconocido y hablaba de la filosofía de los estoicos. Y lo leía y él lo manifestaba como un gran sabio. Los estoicos vivieron en los primeros siglos de la era cristiana. Pablo lo rebate en muchas de sus palabras, en muchos de sus mensajes, y este hombre lo estaba rescatando como un estilo de vida para poder vivir mejor. La gente quiere saber cómo vivir, y así como anda buscando sabiduría, filosofía, doctrina, y se aparta de la verdad, creyendo que de esa manera puede ser más sabia de lo que es, cuando realmente cae en la necedad de vivir lejos de Dios. Satanás actúa de esa manera, para desviarnos de la verdad. Y esto es lo triste. Este es el día más triste de la historia. Una vez un pastor preguntaba, ¿cuál fue el día más triste de la historia? Muchos pensaban en los grandes desastres de la vida, como Hiroshima, como lo que pasó con Hitler. Pero en realidad el día más triste de la historia es este, cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios y pierden su condición de estar en comunión con Él. Y por eso Jesús viene a morir en la cruz, para que la humanidad pueda volver a estar con Dios como en ese momento. Y esta es la decisión que todos nosotros tenemos que tomar, y la tomamos todos los días, en hacer lo que Dios quiere y en hacer lo que Dios no quiere. Es importante, porque si yo peco delante de Dios, me aparto de su propósito y vivo fuera de lo que Él tiene preparado para mí. Las grandes cosas que Dios ha preparado para mí, jamás las voy a vivir si yo le doy la espalda a Dios, aunque parezca que lo estoy haciendo. Y esto es lo triste que se vive todos los días. Usted sabe que, para que usted vea cómo juega de todo esto, ¿no? Estaba, y voy a dar testimonio de esto, hace unas 2 o 3 semanas, viviendo un tiempo de mucho tormento en mi vida. Y se lo compartí otro día a la esposa del pastor Robert en el hall la semana pasada. Un gran tormento en mi vida, un dolor muy grande. ¿Viste cuando vos sabés lo que tenés que hacer, pero no sabés cómo ayudar? Bueno, yo te cuento así. Nosotros tenemos un cliente que estamos ayudando con sus bienes materiales, con sus propiedades, hace un tiempo atrás. Él nos vino a pedir ayuda a través de un pastor que nosotros conocemos, y nos vino a pedir ayuda para poder administrar sus bienes. Nosotros le ayudamos con esto, con el alquiler, con la administración del dinero, le empezamos a proveer para que él pudiera vivir de la renta de sus departamentos. Y a medida que pasa el tiempo le vimos deteriorar su salud.
Él era muy robusto, alto, así grandote, empezó a perder peso, a bajar de peso. Notamos que ya no nos filmaba, o sea, con claridad, no sé, ¿dónde tengo que filmar? Y apoyaba el virome. Me doy cuenta, observándolo, que estaba perdiendo la vista, hasta que quedó ciego. Y empezó a deambular en las calles como si fuera un linchero, alguien que vive en la calle, teniendo propiedades. Incomprensible en el tiempo que vivimos hoy. Era de tal manera que se perdía que con mi esposa salíamos a llevar alquiler y no lo encontrábamos en la casa. Lo salíamos a buscar por ahí. Y estaba en una esquina, paseando, todo babeado, sucio, hecho encima. Y le damos el dinero, le decíamos, pero cuidado, ¿dónde vas a estar? No, vos dejame que yo lo manejo. Y así, cada vez peor. Así que yo, hace más o menos un mes, le hablo y le digo, mira, nosotros queremos saludarte de verdad. No puedes vivir de esta manera. No puedes estar así, viviendo como estás. Vas un día a cruzar una calle, te va a pasar algo. ¿Qué va a ser de tu vida? Él tomó reflexión de esto y me dijo lo siguiente. Hace esto, lo resumo rápido, hace 2 semanas más o menos, o 3 semanas me dijo lo siguiente. Me dijo, ¿te puedo pedir ayuda conforme a lo que vos me dijiste que me puedas ayudar? Sí. Y mira lo que me dijo, miren qué triste. Me dice, yo quiero disponer de mis bienes para ayudar a la gente que lo necesita y yo quiero matarme. ¿Vos me podés ayudar a morir? Me dice a mí. Y yo lo miro, le apoyo mi mano en su hombro y le digo, no me puedes pedir ayuda a mí que te ayude a morir, porque yo soy pastor, le digo, vos lo sabés, y yo estoy predicando en el nombre de Jesús la vida que Dios tiene para vos. Y él me viene y me retruca lo que le estoy diciendo. Me dice, yo fui a la iglesia, vos sabés que yo fui a la iglesia. Y nada de lo que yo viví en la iglesia evangélica funcionó. Entonces le sigo predicando y me nombró versículos, canciones, lo otro. Y me dijo, yo quiero quitarme la vida. Yo me vine cada vez que lo fui a ver con una angustia tan grande y se lo contaba a la esposa del pastor, porque yo le hablaba de Dios y era como golpear contra una pared. Una persona, así como Adán y Eva, a la que Satanás sometió y ensegueció y le engañó, creyendo en su libertad que morir era la única alternativa para seguir bien en la vida. Usted me lo escucha a mí y yo cuando lo escuchaba me planteaba la misma duda. ¿Cómo puede ser que una persona viva de esta manera? Y me puse a orar. Y le dije, bueno, yo la semana que viene vengo y empecé a visitarlo esta última semana cada 2 o 3 días. Y cada vez que lo iba a ver me repetía el mismo mensaje y yo me venía con una carga en mi casa tan grande, una angustia tan grande, porque no sabía cómo ayudarlo. Porque la experiencia de conocer a Dios va mucho más allá de lo que uno puede saber, ¿sí? De lo que uno puede entender. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y yo me puse a orar por él, a ungirle, y cada vez que me acercaba, le digo la verdad, yo oraba por él, pero ante su negativa y su decisión y su ceguera, yo cada vez que me acercaba ya pensaba que iba a acercarme y iba a ver un coche de policía en la puerta, una ambulancia, algo. Y era de tal manera su decisión, y me justificaba y me contaba lo que pasó en su vida. Una tristeza tan grande de una persona como esta, donde su padre y su madre lo despreciaron toda la vida y le dieron propiedades para que no lo molestara más. Él tuvo problemas físicos con sus piernas y tenía que andar con unas muletas, y en el colegio lo burlaban, lo cargaban, lo menospreciaban. Y él me comentaba, todo lo que intenté en la vida fracasé. Mis padres no me quisieron, mis compañeros del colegio tampoco, y así estoy solo. Digo, ¿a vos te parece que yo puedo seguir viviendo? ¿Vos podés vivir así? ¿Te parece que yo pueda seguir adelante de esta manera? Hoy estoy ciego, no veo nada. La gente se burla de mí, no tengo que comer. Y el dinero que te hemos dado, que te estamos dando, lo pierde, lo gasta, lo malgasta. Así, ¿cómo ayudamos a una persona de esta manera? ¿Cómo podemos hacer? Hay un solo Dios que puede hacer. ¿Usted lo cree? Ayer, después de haber orado con él en la semana, orando de un momento a otro, ayer a la mañana me levanté muy temprano a clamar por su vida.
porque no sabía cómo ayudarlo. Yo me sentía también, él me decía, disponé de mi bien, ayúdame, pero yo me quiero matar. Yo me imaginaba metido en un problema. Entonces que no sabía qué hacer. Era algo que me ataba de manos y me llenaba de angustia. Me puse a clamar ayer a la mañana de nuevo. Digo, Señor, tengo que ser de bendición para este hombre. Obra con poder en su vida. Sácalo de donde está. Tráelo a tus pies. Tráelo a tu propósito. Tráelo al objetivo de vida que tú tienes para con él. Y ayer me fui. Iba a ir a la mañana, tuve una serie de problemas. Arreglé cosas, no las podía acomodar. Hasta que se me acomoda la tarde, ¿viste? Cuando se te acomoda el tiempo para poder ir. Y me fui hasta allá. Con la misma visión, dije, ¿con qué voy a encontrar en la puerta? Y cuando llego a la casa, estaba la puerta abierta. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Imagínate, yo me empezaba lo peor. Ya me veía un agente de policía adentro, no sé, los vecinos lo habían denunciado, pensé que por ahí podía haber pasado algo. Cuando llego, había una persona sacando cosas de la casa. Yo dije, bueno, a ver quién es esta persona. Cuando sale, le pregunto, ¿quién sos? No, yo soy amigo de Antonio que vive acá. Y yo lo veo, digo, amigo, yo me había hablado de un amigo. El temor crecía. Cuando este chico le grita para el fondo, le digo, Antonio, acá hay alguien que te viene a ver. Y Antonio le pregunta allá, ¿quién es? Gastón, dice. Gastón, está en un piso arriba, y me grita, gloria a Dios, me dice, bienvenido a mi casa. Me acerco y me dice, yo sé que vos estás orando por mí, me dice. Y anoche tuve una revelación de parte de Dios. Y empecé a ver de mis ojos, me dice. Y entendí que Dios quiere la vida para mi propia vida y no la muerte. A mí se me puso la piel de gallina, lo abracé, estaba limpiando su casa. Que si usted veía la casa lo que era, todo el baño, toda la suciedad que había, un hombre que quería morir, de repente se encuentra con un Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque el pecado hace esto en la vida de las personas. Vos fíjate, la ceguera de su vida, no la ceguera física, la ceguera espiritual. ¿No? Él, en uso de su libertad, quería ocupar el derecho de ser libre para morirse. ¿Alguien puede cuestionar el derecho de ser libre? Es un tema hasta filosófico, de bioética para poder tratar. ¿Alguien puede elegir morir? Es un tema que hoy está en debate y va a seguir debatiéndose en el futuro, en la sociedad que vivimos. Pero delante de Dios, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y la muerte no tiene lugar, aunque hayamos pecado, aunque nos hayamos apartado de Él. De esto es lo que Dios nos habla en el Génesis, cuando el hombre se aparta de su presencia y quiere vivir su vida en uso de su libertad. Por eso Satanás le dijo, no van a morir, porque la mujer pensó que iban a morir físicamente. Y cuando él come y se da cuenta que no moría, es bueno todo esto. Y no se da cuenta que alejarnos de Dios, que pecar delante de Dios, es morir. Como este hombre que estaba por morir. Y ayer a la tarde terminamos los tres con esa persona que le ayudaba, orando a Dios. Y cuando me despedí le dije, vos ahora sos una oveja del rebaño de Dios, has conocido la presencia de Dios y no vas a perder el rumbo de tu vida, porque Dios te trajo a este mundo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Hay un hombre llamado el apóstol Pablo que persiguió a la iglesia de Dios y llevó una vida de pecado, matando a otros por el hecho de ser cristianos. Y en un momento dado Dios lo toca en su corazón, lo hace bajar del caballo y lo hace convertirse en una persona que, lejos de ser un hombre despreciable, va a ser un hombre que va a testificar acerca del poder de Dios. Y miren lo que va a escribir Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 12 al 15. ¿Alguien lo puede leer por ahí? ¿Puede ser? Buen
gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Puede ser que estés viviendo lejos del propósito de Dios por estar en pecado. Somos humanos. Puede ser. Lo importante, ¿qué es de todo esto? Que yo pueda arrepentir y apartarme de lo que he dicho mal, de lo que hice y de lo que tal vez estés haciendo mal. Porque Dios quiere, como el apóstol Pablo, convertirte en una persona que, estando lejos del propósito de Dios, venga a su presencia para vivir lo que Él quiere que vivas. El apóstol Pablo podía hablar de su pasado con autoridad y con libertad porque se arrepintió. Y nadie puede ir contra el arrepentimiento de una persona. Jesús lo dijo, lo enseñó frente a la mujer adúltera en un montón de oportunidades. Lo importante no es quedarme en ese pasado de pecado que yo cometí y del cual me puedo arrepentir y dejarlo ahí, sino rendirme a los pies de Dios para vivir en el propósito que Él tiene para mí. El apóstol Pablo llega a decir esto y dice: Él me tuvo por digno, no que era digno, Él me tuvo por digno y me eligió para ser el hombre que Él quiere que yo sea. De los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Hay un rescate del pecado, hay un rescate que Dios vino a establecer para aquella persona que ha pecado y trasladarme de la desobediencia, de la visión de muerte, de la oscura vida lejos de Dios, a una vida de luz, de bendición y de abundancia. Y Dios me marca en esta mañana que te diga: tener cuidado con ser relativo con el pecado. Con el pecado no se puede ser relativo. Verlo según de dónde lo pueda ver. El pecado es pecado. Y aunque haya necesidades que justifiquen hacer, tal vez, lo que Dios te dice que no hagas, no lo hagas. Porque te vas a apartar de la voluntad de Dios. Y las consecuencias pueden ser fatales. Pueden encontrarte la misma muerte en una vuelta a la esquina. He conocido, como pastor y como abogado, familias que lo han perdido todo por haber relativizado el pecado, por considerar que determinadas amistades, que determinadas circunstancias no eran tan malas, pero eran contra Dios. Bueno, pero en el momento hay que vivirlo, porque Dios es bueno, porque la vida cambia, porque todo es distinto, porque la realidad es otra, porque no. La minoría, el pueblo de Dios siempre va a ser una minoría, porque son los que van a ir contra la corriente y son los que van a vivir la grandeza de lo que Dios tiene para su vida, como lo vivió el apóstol Pablo. Porque Dios, en su misericordia, nos está llamando para vivir una vida de santidad con un propósito. No para ser un santulón que está dentro de una iglesia cultivando una religión, sino para ser una persona restaurada, que en el ejercicio del poder de Dios te permita restaurar a quienes no tienen esperanza y que viven sin Cristo. Dios, en esta mañana, nos está moviendo un poco el piso para esto, para que yo pueda salir tal vez de una vida de desobediencia a vivir una vida conforme a lo que Él quiere. Porque hay mucha gente como Antonio que tiene dinero y no tiene vida. Nosotros creemos a veces en la cultura de que una vida de prosperidad es una vida mejor. Mentira. Mentira. El dinero es un medio para poder vivir. Solamente eso. No es la solución a los problemas de la vida. Y sin embargo, yo te animo a pensar en la semana: ¿cuánto tiempo estuviste pensando en pagar el dinero y en tener mejor ingreso? Y todo tu tiempo, tu trabajo está volcado siempre en lo mismo. Hay un Dios que te mira y te dice: si yo te voy a proveer de todo, no estoy diciéndote con esto que nadie trabaje, pero que no sea el centro de tu vida, que no sea el centro de tus decisiones, que no marque el ánimo de tu voluntad, tu carácter, tu manera de vivir. No tiene que ser esto. Nosotros estamos para otra cosa. Estamos para predicar
para establecer el reino de Dios en la tierra, para que la gente que está perdida pueda encontrar en Dios la realidad que jamás va a encontrar lejos de Él. Yo le doy gracias a Dios. Ayer me vine alabando a Dios. Me vine en colectivo porque el auto lo tengo roto, pero si no venía escuchando alabanza, me fui cantando todo el viaje de regreso. Y miré al cielo y le dije a Dios, yo creo en ese Dios que revierte lo imposible. ¿Usted cree en ese Dios? Vamos a orar esta mañana. Cierre sus ojos ahí donde está. Oh, bendito seas, Señor. En el libro de Isaías, Dios dice, apártese el hombre de su pecado y arrepiéntase de su mal. Y encontrará en Dios un Dios que quiere restaurar y que quiere perdonar. Yo me animo en esta mañana, por algo Dios me trajo esta palabra, a saber que hay mucha gente que no está, ni sabe siquiera si está viviendo en el propósito de Dios. Y está viviendo como se puede, relativizando a veces las cosas de Dios, acomodándolas a su realidad. Pero hay un Dios que te ha elegido desde que estabas en el vientre de tu madre. Y aunque como Antonio tal vez te hayan despreciado, te hayan marginado de la vida, y vos mismo te hayas creído que no sos tan importante como debiera ser, déjame decirte esto. No es por tus méritos que Dios te ha tomado en cuenta, nadie los tiene, sino porque Él te ama tal como sos. Y no quiere verte deambular en la vida, golpeándote, creyéndote que estás llevando un estilo de vida que pensás que te hace feliz, cuando lejos de Dios no se puede alcanzar nada, si no es en su santa presencia. Hay tanta gente que sufre, como este hombre, una vida sin esperanza. Y ahí estamos nosotros. Todos los días caminamos alrededor de ellas, las tenemos en el trabajo, en la facultad, las tenemos en todos los lugares. Y están sufriendo y llorando aunque no se note por fuera. Y aunque tengan una buena vista, no tengan ceguera física, no tienen idea hacia dónde van. Los hijos de Dios tenemos una gran diferencia. Hemos sido llamados por Él, estamos viviendo en su propósito y tenemos una tarea muy grande que cumplir en este mundo. La historia primaria que se cuenta en la Biblia se vincula con nuestra propia historia y está en nosotros desarrollarla, ejercerla, vivirla o dejarla de lado. En algún momento de mi vida, como en la vida de muchos de ustedes, hemos querido y decidido hacer lo que nosotros queríamos. ¿Y cómo nos fue? Seguramente fueron los peores momentos que vivimos. Así lo puedo testificar. Pero cuando arrodillado y rendido a los pies de Dios hice su voluntad, son los momentos que hoy hacen de mi vida una vida con propósito y una vida feliz. Y yo quiero estar en el propósito de Dios. Y le he pedido perdón a Dios por aquellas tantas cosas que me desvían de esa verdad, que se justifican desde la necesidad, de la urgencia, de la vida todos los días, pero que nada tienen que ver con el plan que Dios tiene para vos y para mí. Ahí donde estás, yo te invito a que reflexiones en tu propia vida. Cierra tus ojos y pregúntale a Dios: Dios mío, como hizo el apóstol Pablo cuando cayó del caballo, ¿qué querés que haga? Quiero reconciliarme contigo. Dile a Dios esta mañana ahí: quiero reconciliarme contigo y quiero caminar de tu mano. Quiero vivir en tus propósitos. No quiero estar más enredado en las cosas de este mundo, aunque tengo que participar de ellas, pero quiero que tú seas el centro de lo que soy. Y a partir de ahí, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo voy a invitar a los hermanos de adoración que puedan adorar a Dios ahí con sus instrumentos, mientras toda la iglesia está orando. Dios esta mañana
quiere tratar con tu necesidad, con tu pecado. Dios no quiere que relativices las cosas que no son de su voluntad, que seas, por el contrario, radical en decir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que no te acostumbres al tiempo que vivimos, como si todo fuera parte de una cultura que nos toca enfrentar. Los hijos de Dios estamos en contra de la corriente de este mundo. Así nos consiguió Jesús cuando vino a buscar. Él dijo: yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y aún los que son últimos serán considerados primero. Hay una visión de Dios a la iglesia que no cambia. Él está buscando hombres y mujeres fieles que vengan no a sentarse a la mesa para que lo sirvan, sino a servir. Él vino a restaurar las almas, las vidas que todos los días se pierden sin esperanza. Mientras a veces seguimos nosotros nuestro camino a tanta velocidad que no vemos lo que pasa alrededor. ¿Hace cuánto que no lloras por una persona? ¿Hace cuánto que no estás orando por alguien? Y ocupándote en la semana, en el mes al menos, de llevar el mensaje que fuimos llamados a llevar. Hay un Dios que nos ama y nos ha elegido. Nos ha elegido. Y a Dios le duele que cuestionemos su voluntad, que relativicemos su enseñanza. Le duele. Tanto le duele que dio la vida de su Hijo Jesús en la cruz, para que ni vos ni yo nos perdamos detrás de ese tipo de conducta, de ese tipo de decisiones. Hay veces que las necesidades nos llevan al mismo borde del pecado. Cuando la necesidad, antes de buscarle soluciones, tenés que llevarla a los pies de Cristo. Y Él preparará la respuesta. Jesús decía: no os afanéis por nada de este mundo. Ustedes están para otra cosa. Ustedes vean lo que pasa alrededor, cómo las aves ni trabajan y todos los días Dios las alimenta. ¿Cómo no hará esto con ustedes? ¿Por qué no lo ven con claridad? ¿Por qué no lo atienden? Yo me tengo que rendir a los pies de Dios en esta mañana, como iglesia, con todos ustedes. Señor Jesús, perdóname. Perdona a mi iglesia, a tu pueblo. Perdónanos, Señor, por no rendirte a ti nuestra vida todos los días, por no vivir muchas veces en tu propósito, por no dirigir nuestros pasos. Señor amado, nos rendimos en esta mañana delante de ti y te pedimos perdón. Pido perdón por tu pueblo, no solamente reunido aquí en Barrio Norte, sino por tu iglesia en el mundo entero. Porque pasamos todos los días dentro de los templos, corriendo en la calle por nuestras necesidades, y no vemos cómo sufre la gente. Señor amado, en el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo, despierta a tu iglesia. Señor, abre nuestros ojos y en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, Espíritu Santo, tú que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, tú que examinas, tú que traes a luz todas las cosas, en esta mañana, Espíritu Santo, toca cada vida, y de aquello que tenemos que arrepentirnos en esta mañana, pedimos perdón, Señor, por pecados del pasado que han quedado ahí en el olvido, pero que no han sido restaurados, porque no ha habido arrepentimiento. Señor amado, trae misericordia a tu iglesia. Trae un espíritu de misericordia para que entendamos que el Dios de los cielos ha venido a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y de pensar.
Señor amado, toma tu iglesia. Así como José lo estudiábamos hoy, queremos vivir una vida con propósito, Señor. Queremos vivir de tal manera cada día que aunque tengamos que estar en dificultades tan extremas como las que Él vivió, sepamos que hay algo más de lo que estamos viviendo, y es vivir tu propósito. Despierta a tu pueblo para que te alabe, te honre, declare tu nombre, tu grandeza, por encima de las dificultades de la vida. Y que tu pueblo esté siempre de pie, sabiendo para qué estamos, Señor, saliendo a la batalla, sabiendo que nuestra siempre será la victoria, porque tú estás con nosotros. Nos ponemos de pie, iglesia. Nos ponemos de pie. Yo quiero invitarte a que tomes a tu hermano, a tu hermana de la mano, ahí donde estás. Y te invito en esta mañana que ores por ella, que ores por él. ¿Te animás ahí donde estás? Aunque sea decir, bendecí a mi hermana, bendecí a mi hermano. Señor, restaura relaciones, restaura vínculos. Esta es tu iglesia. Tenemos solo un tiempo de paso por este mundo, solo un tiempo. Queremos hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendecinos, despedinos en tu paz. Que tengamos un gran domingo, una gran semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos bendecimos unos a otros.